Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En todo el mundo podrás encontrar cientos y cientos de edificios bastante extraños, algunos por la historia que encierran y otros por su aspecto exterior. En el video de ahora hice una recopilación para ti con 10 edificios que no creerás que existen, desde un edificio gubernamental sin ventanas que ha sido fabricado para soportar una explosión nuclear hasta una gigantesca pirámide abandonada en Corea del Norte. Así que estoy seguro que ese video te encantará. Pero antes de comenzar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti. ¿Podrías decirme cuál es el edificio más caro del planeta? Para hacerlo interesante, voy a dejarte 4 opciones. Elige una de ellas y escríbela en los comentarios en este momento. Al final del video veremos si escogiste bien, porque voy a contarte cuál es el edificio más caro del planeta y dónde se ha construido. ¿Te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañeros. Soy el Curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? En el corazón de Manhattan, en Nueva York, Estados Unidos, podrás toparte con uno de los edificios más extraños del mundo. No solo por su aspecto, sino también por lo que oculta en su interior. Estoy hablando del antiguo edificio Long Lines. Esta misteriosa construcción tiene una altura de 167 metros, o 29 pisos para ser exactos. Lo más destacable, obviamente, es que no tiene ni una sola bendita ventana. ¡Qué estupidez! No voy a comprarte dinamita para que derribes ese edificio, Benny. No caer en tus sucios planes de nuevo. A excepción de los huecos en la parte media y en la punta del edificio, no hay forma de ver qué hay dentro, ni qué ocultan tras esas paredes. Debido a su aspecto tan extraño, desde que fue construido en 1974, este lugar ha sido el protagonista de todo tipo de historias y teorías conspirativas. Por ejemplo, hace un par de años, la revista en línea The Intercept publicó un artículo bastante curioso sobre este lugar. Según aquel artículo, este siniestro edificio se utilizaba como un centro de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, lo que quiere decir que desde su interior podían escuchar cualquier llamada telefónica cuando quisieran. Cuelga primero. No, tú cuelga primero. No sé hasta qué punto esto sea verdad o una completa mentira, pero también llamó mi atención el hecho de que este edificio fue fabricado para resistir un ataque nuclear, ¿sabes? Teniendo eso en cuenta, supongo que deben guardar algo muy importante acá adentro, ¿no te parece? Este rascacielos, llamado Saturn Unique, es uno de los 40 edificios más altos de Bangkok, la capital de Tailandia. Tiene casi 185 metros de altura. Si lo miras desde la distancia, luce como cualquier otro edificio, pero es muy diferente por 2 razones. Primero que nada, su construcción fue detenida cuando ya llevaban casi el 90% terminado, y es difícil ver un edificio casi por terminar completamente abandonado. La historia cuenta que la crisis económica de los años 90 obligó a detener la obra de un día para otro, pero eso quizá no es nada en comparación de la segunda razón que lo vuelve especial. Las pocas personas que han podido entrar, así como los residentes que viven cerca, están convencidos que este es un edificio maldito. Eso es algo que obviamente no puedo asegurarte. Lo que sí puedo asegurarte es que en diciembre del 2014, un fotógrafo urbano encontró el cadáver de una persona al interior de este edificio. ¡Qué miedo!, ¿verdad? A partir de aquel incidente, no solo se cuentan cosas horribles de este lugar, sino que el gobierno tailandés decidió prohibir por completo el acceso al público. En los últimos años han pasado tantas cosas raras acá adentro que los lugareños conocen el edificio como la Torre Fantasma de Bangkok, y ya forma parte de la historia moderna de la ciudad. Vaya misterio, ¿no? En el año 2013, este edificio residencial fue catalogado como el más extraño de toda China. Y no es para menos. ¿Ya viste la casa y el minibosque construidos en la azotea? Te aseguro que nunca verás algo similar en tu vida. Esta pequeña mansión rural en la punta del edificio fue construida a lo largo de 6 años, desde 2007 hasta 2013, en Beijing, la capital de China. El encargado de semejante locura era un hombre llamado Shang Biqing, un tipo que se dedica a la medicina naturista en aquel país y que por varios años ocupó cargos políticos en la ciudad. Aunque el edificio en su totalidad no era de él, nada más el último piso y la azotea, tener dinero de sobra y tener buenos contactos le permitieron edificar de manera clandestina este pequeño bosque con una mansión incluida en la azotea de un edificio residencial. La peor parte es que cuando la construcción fue terminada en el 2013, el ayuntamiento le envió una notificación al señor Shang, donde le explicaba que tenía solo 15 días para demoler la estructura, porque era ilegal y peligrosa, obviamente. Así que los 6 años de trabajo y los $125,000 que ese hombre invirtió en esa locura se fueron al traste en menos de 2 semanas. En la ciudad de Bangkok, aparte de un edificio maldito como el del puesto número 9, también podrás encontrar otro edificio muy curioso. Solo que este se destaca por su apariencia exterior. Te presento la Torre Mahanakhon, o el edificio de píxeles para los amigos. Fue inaugurado el 29 de agosto del 2016 con un espectáculo de luces impresionante. Aparte de su extraña apariencia, la Torre Mahanakhon es el edificio más grande de toda Tailandia, ¿sabes? Tiene 315 metros de alto para ser exactos. En los 77 pisos que tiene el edificio podrás encontrar de todo, desde apartamentos de lujo, que el más barato cuesta cerca de $900,000
$2,000 hasta un supermercado gourmet y un restaurante francés de lujo. En total, se invirtieron cerca de $540 millones en construir esta belleza. Lo que lo hace único, como ya te mencioné, es su extraña apariencia exterior, que fue diseñada por el famoso arquitecto alemán Ole Schirmer. De más está decir que en ningún otro lugar del mundo podrás ver un edificio con un diseño similar a este. Está bastante increíble, ¿verdad? Si eres tan valiente como para ir de visita a la República de Yemen, podrás ver edificios totalmente diferentes a cualquiera que hayas visto antes. Te digo lo de ser valiente porque lastimosamente este lugar, así como la mayoría de lugares en Yemen, están en peligro por culpa de los grupos terroristas que han poblado la zona en los últimos años. Pero dejando eso de lado, ¿sabías que muchos de estos edificios fueron construidos de adobe hace casi 500 años? No solo es impresionante el material empleado en su construcción, sino su altura. Algunos de ellos miden hasta 30 metros de alto. La mayoría de estas construcciones las podrás ver en el estado yemenita de Hadramaut. Ahí se encuentran varios pueblos similares a este. Uno de los más famosos es el pueblo de Shibam, al que llaman cariñosamente el Manhattan del desierto, debido a que está plagado de edificios de adobe. Por lo antiguos que son estas construcciones, a la ciudad de Shibam se le considera un patrimonio de la humanidad. Pero aparte de Shibam, uno de mis poblados favoritos de Hadramaut es Haid al-Asil, que como puedes ver está plagado de edificios de adobe que fueron construidos sobre una gigantesca roca. Está bastante cool, ¿verdad? ¿Sabías que esa estructura de madera fue en un tiempo el edificio de madera más alto del mundo? La historia cuenta que su dueño era Nikolai Sutyagin, un empresario ruso relacionado con la mafia que un buen día decidió construir una mansión diferente al resto, con mucha madera y clavos de acero para unir cada pieza. En total, tardó cerca de 15 años en construir los 13 pisos él solo. La medición más creíble dice que la mansión de Nikolai tenía una altura de 44 metros, lo cual es suficiente para acabar con tu vida si esta cosa se desplomaba de un instante al otro. Lo peor de todo es que, con el paso de los años, la madera de la mansión de Nikolai comenzó un proceso de pudrición. Púdrete. Tú, cierra el pico, ven. Cuando el ayuntamiento de la ciudad se dio cuenta que Nikolai seguía construyendo, a pesar de que su estructura estaba muy débil, le dijeron que iban a demolerla y no tenía que poner ningún pero. No solo porque era súper inestable, sino porque el riesgo de un incendio era bastante alto. Fue así como en los pocos días, el edificio ilegal de madera más grande construido hasta la fecha fue demolido en unos cuantos minutos por el ayuntamiento de la ciudad de Arkhangelsk. Uno de los edificios más extraños que pude encontrar fue este, que por cierto está ubicado en la ciudad de Guiyang, al sudoeste de China. Su nombre oficial es Lieban International Plaza. Parece que el edificio, que albergará un centro comercial, oficinas y un hotel de lujo, aún no está terminado. Solo faltan algunos detalles. Pero lo realmente curioso, y lo que lo vuelve fuera de serie, es esta cascada. Muy extraña, por cierto. Desde que fue instalada, nada más se ha encendido 6 veces. No solo porque no hay razón para mantenerla encendida todo el tiempo, sino porque, al parecer, también es muy costoso ponerla a funcionar. ¿Sabías que la cascada consume $120 de energía eléctrica por cada hora de funcionamiento? Qué loco, ¿verdad? Eso quiere decir que si se mantuviera encendida todo el día, las 24 horas, gastaría más o menos $2,880 de energía eléctrica, lo que al mes se convertiría en más de $88,000. Por el momento, los dueños del rascacielos no ven rentable encenderla, así sin más, ya que el edificio ni siquiera está siendo ocupado. En caso de que te lo preguntes, el agua que utilizan es agua lluvia casi en su totalidad, o por lo menos eso es lo que aseguran medios informativos chinos. De todas formas, me sigue pareciendo un lujo innecesario. Este edificio, bastante peculiar, es conocido como el Palacio Ideal y está ubicado en Francia. Más que un edificio, parece un monumento, ¿verdad? Pero decidí incluirlo en la lista por su historia súper interesante. Según se cuenta, allá por el año 1880, un cartero francés llamado Ferdinand Cheval recogió una piedra del camino por donde pasaba. Aquella piedra lo inspiró tanto que a los pocos días comenzó a construir este monumento con todas las piedras bonitas que encontraba en su camino. Por el día hacía su ruta de cartero y por la noche construía este increíble palacio. Aparte de las piedras, usaba alambre y cemento, obviamente. Fue así como 33 años después, habiendo empleado cerca de 90,000 horas de su tiempo, el palacio quedó terminado. En la actualidad, el palacio, o edificio ideal, es visitado por miles de turistas cada año y hasta ha sido nombrado como Monumento Nacional de Francia. Lo que me parece más increíble del edificio de Cheval es que él ni siquiera tenía conocimientos en arte o arquitectura, pero ya ves que con esfuerzo y paciencia puedes construir obras de arte realmente increíbles. ¿Sabías que este es el edificio desocupado más alto del mundo? Según periódicos de los años 90, el coste de este edificio rondaba los $750 millones. Mucho dinero. Su nombre oficial es Hotel Ryugyong y al parecer en su interior tiene 105 pisos o 330 metros de altura, siendo más exactos. Lo que más destaca, aparte de estar abandonado, es su forma tan extraña como la de una pirámide. Seguro te preguntas cómo es que un edificio tan grande y tan peculiar se encuentra desocupado. Primero que nada, debes saber que está ubicado en Corea del Norte. Según se cuenta, su construcción inició allá por el año
1987, pero tuvieron que detenerla 6 años más tarde, en 1992, y así permaneció por mucho tiempo, sin que nadie hiciera nada por recuperarlo, hasta que hace poco, en el 2008, los trabajos se reanudaron, pero se volvieron a detener en el 2013. Aún no está del todo claro por qué nunca se termina, pero parece que está relacionado con las crisis económicas que ha sufrido aquel país en las últimas décadas. Por el momento no hay planes de finalizarlo, así que parece que seguirá siendo por un buen tiempo el edificio desocupado más alto que se conoce, o la pirámide desocupada más alta que se conoce. ¿Sabías que este mega extraño edificio giratorio estará listo para el año 2020? De cariño lo llaman torre dinámica, aunque puedes llamarla torre giratoria o incluso maldita basura. No puedes llamarla torre maldita basura, eso ni siquiera tiene sentido, Benny. La torre maldita basura fue propuesta hace varios años por el famoso arquitecto David Fisher, aunque parece que el proyecto se ha pospuesto en varias ocasiones anteriores, desde el año 2008. Algunos medios informativos de Dubái aseguran que su construcción iniciará muy pronto y que inclusive estaría terminada dentro de 2 años, a finales del 2020. Lo que hace especial a este rascacielos es que cada uno de sus 80 pisos podrá girarse individualmente, con un mando a distancia o a control por voz si lo prefieres. Aunque eso se escucha como la locura más grande de todas, no me extrañaría que eso de verdad existiera muy pronto, sobre todo en una ciudad como Dubái. Cada apartamento tendría un costo de $30 millones. Digo, en caso de que quieras comprarte uno. Y eso es todo por hoy. Antes de que lo olvide, según el sitio web lovemoney.com, el edificio más caro de todo el planeta es la mezquita Masjid al-Haram, ubicada en Arabia Saudita, con un valor cercano a los $100 millones. Qué interesante, ¿verdad? Antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos tus amigos para que la familia de curiosos siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.